Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Las relaciones requieren tiempo. No hay escapatoria. La idea de que se puede sustituir cantidad de tiempo por calidad es un mito. Durante esta hora escuchará cómo mejorar sus relaciones y en particular la relación que usted tiene con sus hijos. Mi invitado es el consejero cristiano Marcos León del ministerio Better Days. Tendrá la oportunidad de llamar y consultar con él, el consejero, durante esta hora llamando al 713-520-7900. Estamos en vivo a las 11 de la mañana y si está escuchando a las 10 de la noche es una repetición. También repetimos el fin de semana. Así que tenga eso en mente. Si está escuchando la repetición, puede llamar al consejero León al 713-822-5003. Y voy a repetir ese número durante el programa. Así que ahora le doy la muy cordial bienvenida a Marcos León. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dolly. Siempre es un gusto estar aquí. Me alegro mucho que usted es el que nos va a hablar porque tiene mucha experiencia con hijos y, y es papá. La mamá es muy diferente, ¿no es cierto? El rol de papá y mamá, los dos son importantes, pero el papá tiene mucho peso en la vida de los hijos, ¿no? Así es, definitivamente. Creo que el diseño de Dios de una familia nos dio roles específicos y los dos roles son necesarios, ¿verdad? Creemos que se pueden cambiar, hay cosas que vienen del padre, hay cosas que vienen de la madre, y cuando las cosas vienen como deben ser, se crea una persona completa, en plenitud, ¿verdad? Emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Ahora, eso no es para criticar o menospreciar a los que han crecido en hogar con un solo padre. Obviamente no, Dios puede enderezar lo torcido, no sé si esa es la manera de decirlo, pero entonces Dios puede dar gracia, pero lo óptimo, ¿no es cierto? Es tener a los dos. Así es, y de hecho Dios es maravilloso en varias partes de su palabra. Él habla como Él es el Padre de los que no tienen Padre, ¿verdad? Dice, aunque mi madre me olvidara, tú no me olvidarás. Entonces, definitivamente, en Dios hay esa plenitud. Amén. Pero es parte del diseño de Dios que una familia pues tenga estas dos influencias, estas dos fortalezas. Ok. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo cultivar esa relación, porque no viene, cuando nace el bebé, o sea, tiene que ser algo intencional, ¿no es cierto? El desarrollo de una relación de padre e hijos. Así es, no es algo que sucede simplemente, no es solamente un hecho biológico o natural, es decir, hay un diseño, hay una intención, hay un propósito de Dios. Y de hecho en la Biblia también hay tantos pasajes que, pues a todos los padres y también a las madres, ¿verdad? Pero es diferente, nos habla, ¿no? ¿Verdad? Dice que son una bendición, ¿verdad? Y dice que son como una flecha, ¿verdad? Y que pues hay tanta riqueza en las analogías bíblicas. Entonces hay mucha intencionalidad que es necesaria. La idea de cultivar algo es una excelente analogía, ¿verdad? Tenemos que sembrar, tenemos que tener fe, tenemos que cuidar, tenemos que dar tiempo, tenemos que ayudar, a veces tenemos que enderezar y eventualmente hay un fruto, ¿verdad? Y eventualmente ese fruto da vida, ¿verdad? Y las cosas se repiten. Así que esas son las ideas, sí. Ok. Miremos los puntos principales en cuanto a, bueno, la palabra de Dios habla de cultivar, ¿no es cierto? En Así Gálatas. es. Así es. Y bueno, la idea de presentar este concepto tiene esa forma, ¿verdad? Hay algo que cultivar, hay algo que poner atención en esta relación, hay algo que ofrecer, hay algo que enfatizar y a veces tenemos que pensar en cómo corregir cuando no están las cosas bien, ¿verdad?
Hablando de cultivar, Gálatas 6, 7, 8 es un pasaje famoso y yo creo que nos habla de muchas formas, pero lo invito a escucharlo como padre, ¿verdad? Como padre, especialmente si hay hombres escuchando, los invito con la humildad y la valentía, la fortaleza que nos da Dios de escucharlo como padres, ¿verdad? Este pasaje dice lo siguiente en Gálatas 6, 6, 7, 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Verdad? Habla del fruto del Espíritu, habla de un tipo de vida, el contexto de este pasaje. Pero les invito a considerarlo como padres. ¿Qué es lo que están cosechando? ¿Qué es lo que están sembrando en sus hijos? Y a considerar que obviamente si siembran tomates, ¿verdad? No van a cultivar o no van a cosechar, yo no sé, cebollas, ¿verdad? Es decir, sembramos, eh, cultivamos o cosechamos lo que sembramos. Yo lo suelo decir de esta forma también. Al final del día, no, no reproducimos, no multiplicamos lo que sabemos, tampoco multiplicamos necesariamente lo que damos. Lo único que realmente multiplicamos es lo que somos, ¿verdad? Y en ese somos está todo el contexto de toda esta relación, ¿verdad? O sea, no vamos a poder sembrar una buena relación con nuestros hijos digamos, como adultos, si cuando eran niños no hemos fertilizado, bueno, puesto la semilla y fertilizado y cultivado y todo eso. El fruto viene mucho más tarde, pero si no hemos hecho el trabajo de niños, bueno, no es que no se puede ir para atrás, pero sí va a ser más difícil, ¿no es cierto? Simplemente es más difícil, ¿verdad? Hay un proverbio famoso que dice, enséñale al niño, guíalo en la senda que debe ir cuando es niño, ¿verdad? Y cuando es adulto, no se alejará de eso. Y eso es una realidad definitivamente bíblica, Ujú, ¿verdad? ujú, Y es una realidad que la experimentamos en la vida. Todos nosotros somos hijos o hijas, ujú, ¿verdad? Y en este momento, pues si somos padres, pues también somos padres. Entonces empezamos a ver esta proyección de las dos cosas y todos tenemos probablemente mucho que decir de nuestra relación con nuestro padre, ujú, ¿verdad? Ojalá cosas buenas, ¿verdad? Hay ujú, cosas que no siempre fueron buenas, hay cosas que tuvieron que corregirse, etcétera. Y de pronto, ahora como padres, es de ahí en donde en mi experiencia me doy cuenta, donde las personas, los padres, las madres también, nos ponemos a poner atención, ujú, ¿verdad? Porque cuando ponemos esas dos realidades juntas, ¿verdad? El impacto que mi padre tuvo en mí, y puedo hablar y reconocer, y de pronto empiezo a pensar en el impacto que yo estoy teniendo en mis hijos, de pronto es como que esta perspectiva se da. Y todo esto es esa cosecha, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hay que cosechar, y yo pienso que esto es importante, y quisiera empezar por aquí, ¿qué es lo que es necesario cultivar primero, ¿verdad? A lo mejor va a sonar indirecto, ¿verdad? No directamente. Una respuesta directa puede ser, pues hay que darles tiempo, hay que darles amor, y todo eso es verdad. Pero quisiera invitarlos a pensar que hay algo que cultivar, algo que debemos cultivar antes, ujú, porque no podemos dar algo que no tenemos, ujú, ¿verdad? Cuando nuestras heridas y nuestra vida no han sido sanadas, no han sido atendidas por Dios, lo que hacemos es que reproducimos esas heridas. Parece mentira, pero sucede. Y hay muchas personas probablemente que están oyendo que pueden testificar. Pienso yo que algo que hay que cultivar, algo que yo debo cultivar como padre, eh, y yo tengo tres, casi cuatro. No, tiene Este, cuatro, pero el cuarto todavía está en el horno. exacto, ¿cuánto está en el horno, verdad? Hasta septiembre. Yo lo pongo de esta forma, ¿verdad? Yo tengo que aprender a cultivar autocontrol, Ujú. madurez emocional y espiritual en mi propia vida, Mm. ¿verdad? O sea, tengo que empezar conmigo an- Exacto. antes de tratar de invertir en la vida de los hijos.
exacto. Y es bastante complejo. Y la gracia de Dios es grande y hay mucho espacio. Y Dios nos da unos niños que muchas veces tienen una tremenda capacidad no solamente de perdonar, sino de reponerse a nuestros errores como padres. Pero eso no quita el hecho de que yo puedo dedicar muchísimo trabajo a tratar de aprender, vamos a ver, tal vez a dar lo material, luego tratar de aprender cómo ser un buen padre, pero eventualmente voy a descubrir que yo necesito tener paz interior con Dios, conmigo mismo, en mi vida, con mi familia. Piense simplemente a veces en el contexto de padres que no tienen relación con sus padres. O sea, ¿cuál es el impacto en un niño que tiene un padre que no tiene relación con su padre? O ¿Con no su tiene papá o paz, su mamá o ambos o no importa? o ambos, Ok. no importa. Hay un gran contexto muy útil, que se llama sistemas familiares, Ujú. que habla de que la unidad emocional no es el individuo. Es decir, hay cosas del individuo que ver, pero la verdadera unidad emocional que nos marca en nuestra vida es la familia. Mm. Y hay mucho trabajo. La gente viene a consejería con ciertos problemas. El trabajo profundo a veces tiene que ver con sus relaciones, Mm. con su perspectiva de las relaciones que tienen con su padre, con su madre. Hay personas que se han aislado de ellos, O ¿verdad? si creció con una madre soltera y el papá ya abandonó la familia, ¿eso cambia la Sí. regla o...? No necesariamente, es decir, sea lo que sea, eso es lo que hay que atender, Mm. ¿verdad? ¿Cómo eso afectó mi vida? Ujú. No importa si fue, piensa en Jesús, ¿verdad? En Jesús y en la parte de Jesús, Hijo de Dios, ¿verdad? Pero también un hombre eh, aquí, ¿verdad? Y él tenía un padre, que es Dios, y también tenía un padre, pero su padre sabía que no era su padre, Ujú. ¿verdad? Y su madre sabía que no era. Piense en el contexto de todo eso, es decir, Dios cubre todo eso, Mm. pero necesitamos encontrar una definición, una realidad y una paz con eso. Ujú. Muchos hombres, especialmente hombres, lo que hacemos es no queremos hablar del pasado, ¿verdad? A veces queremos dejar simplemente nuestra familia porque pues, buscamos libertad por los contextos que sean y vamos adelante en nuestra vida y hacemos nuestro hogar, nuestra familia y nos enfocamos en eso, construimos y nos llega a la edad de los 40 aproximadamente, 40, 50 años, momentos en los que si no hemos encontrado integridad, paz en nuestra relación con nuestra propia familia, empezamos a tomar ese fruto, a darnos cuenta que hay otros problemas y no sabemos por qué tenemos este enojo y no sabemos por qué no podemos cambiar estas cosas, a veces que son adicciones, etcétera. Hay muchos problemas psicológicos que suceden de aquí. Oh, wow. Y ¿Usted ve cuando clientes que están en esa... le diría, Dolly, que el 80, si no es más, el 80% de las personas con las que hacemos trabajo, y especialmente trabajo en pareja, Ajá. especialmente en pareja, eh, o sea, podemos tratar de limpiar la herida, ¿verdad? Y tratar de quitar la sangre, o quitar el dolor, o quitar la fiebre, o quitar las ramas que están produciendo el fruto. Pero si el fruto sigue sucediendo, Mm. el problema está Dentro. dentro, Yeah. ¿verdad? Y es ahí en donde encontramos muchísimas cosas y el 80% de las cosas tienen que ver con la relación con nuestros padres, Mm. con encontrar paz, con encontrar madurez emocional en eso, con el traer a la luz de nuestra adultez eh, circunstancias, experiencias que vivimos, que nos formaron. Yo le llamo ese trabajo mi primera formación, la Mm. formación que, que tuve cuando Ujú. era niño y Ujú. los primeros elementos o influencias en esa formación fueron mis padres Ok. o su ausencia. O sea, Y si no ausencia. O fueron, sea, tiene que tener paz. exacto, Usted no pudo controlar la situación de sus papás, así es, pero ahí es donde usted tiene que encontrar paz del Señor, así es, ¿no es cierto? así es. Si no lo consigo, no consigo esa paz del Señor y yo no puedo con paz dar Mm. lo que tengo que dar, ¿verdad? Y
hay personas que tienen una excelente relación con sus padres y es una bendición. Y a Ujú. veces el problema es que existe cierta fusión, ¿verdad? Es que no puedo dejar a mi padre, Oh, ¿verdad? ya. Ese es otro Otro extremo, problema. ¿verdad? El punto, y hay mucha gente que tiene una relación normal y real. No importa si el padre está vivo o no. Ujú, Todo esto sucede en nuestra mente. Pero es necesario encontrar ese lugar en el que yo puedo encontrar paz con mi pasado ujú, y puedo entonces ofrecer lo que puedo ofrecer a ujú, mis hijos. ujú. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, autocontrol, madurez emocional, ese Ok. es un trabajo importante. Como padres Está- necesitamos hacerlo. Estamos hablando con Marcos León, es consejero y él está compartiendo con nosotros el tema la relación entre padres e hijos. El número telefónico de su consultorio es el 832, perdón, 713-822-5003. Pero si tiene preguntas durante esta hora, en unos 15, 20 minutos vamos a empezar a tomar preguntas, así que puede ya llamar y hacer su consulta al 713-520-7900. Muy bien. No sé si quiere pasar al punto en donde es necesario poner la atención. Sí, Ujú, dos puntos antes de hablar de lo que es poner atención. Algo más que necesito cultivar como padre es mi propia vida. ¿Cuáles son los principios guías en mi vida? Tengo que tenerlos definidos y tienen que ser funcionales. Yo puedo decir que el principio guía en mi vida es la familia, pero no funciona de esa manera, ¿verdad? Es que lo digo nada más, es que es una idea, es mi idea, mi deseo, pero es mi no deseo. es la realidad. Exacto. Puedo decir que Dios es un principio de mi vida, pero tampoco funciona de esa manera. Y créanme, esto también lo digo con toda verdad, es muy importante. Los niños tienen un radar especial, ¿verdad? Para determinar si existe integridad o no. De hecho, ese es el primer momento en el que los niños dicen, bueno, tú dices una cosa, pero haces otra, porque lo ven. Los niños son muy inteligentes y observan. Y una sana intencional relación familiar, ¿verdad? Con su familia extendida. Los niños tienen que aprender que ellos no están aislados, ellos son parte de una historia. Y piensa en la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo el tiempo hay una identidad que viene de una familia. Y hay cosas en la familia a veces que son terribles, y ahí está el pueblo de Bien. Israel. Pero eso no quita, no podemos aislarnos. O sea, Y, si hay, si son 4 o 5 hermanos y uno siempre hay, no quiero llamar oveja negra, pero es que por alguna razón no se integra el resto de la familia, ya de adulto, ¿no? ajá. ¿Eso perjudica la vida de los niños de esa familia o pueden existir apartes? Lamentablemente existen apartes, especialmente en nuestra cultura en los Estados Unidos. Está llamada, esta es la cultura de los aislamientos, Ujú, ¿verdad? Las personas buscan aislarse, no me refiero específicamente a los hispanos. Eso es un efecto profundo, uno de ellos, el que se aísla. En el sistema de sistemas familiares eso tiene un impacto. Ahora, yo no puedo obligar a mi mm, hermano mm, a tener una relación, pero cómo enfoco eso con mis hijos es mm, fundamental. Yo puedo estar diciendo, ahí está, es que él es un tal y cual, ¿verdad? Pues obviamente lo que hago no es muy positivo. no, O yo puedo decir, bueno, tienes un hermano o tienes un tío, ujú, ¿verdad? Y yo amo a ese tío y bueno, pues espero que algún día lo veamos. Y los niños van a preguntar, ¿y por qué no? Bueno, es su decisión, esa parte es de él. No tengo que dar más explicación, simplemente decir que existe. ujú. Lo terrible es cuando ocultamos que existe o simplemente juzgamos, Mm, ¿verdad? Y nosotros somos más parte del problema, porque lo que estamos es modelando eso para nuestros hijos. ok. Una pregunta más antes de continuar. ¿A qué edad debe un papá empezar a cultivar una relación con sus hijos? Desde el primer lugar. Hay una bonita analogía, me gusta, es una analogía, ¿verdad? En el tiempo antes, cuando no existían hospitales y los bebés tenían que nacer en las casas y Ujú, tenía que ver toda una cultura, una familia, y la familia la que ayudaba, la mamá o la abuela estaba ahí, etcétera. wow. En cuanto el bebé nacía, ¿verdad? Era llevado al padre. Ah, ok.
¿verdad? Y el padre es quien tomaba, el padre es quien nombraba. Entonces, no sé cuántos minutos, segundos quiere ¿Ya? pensar en eso. Desde el principio, los padres no tenemos una relación de 9 meses con los bebés como lo tienen las madres. Entonces es muy difícil y es confuso, ¿verdad? Y a veces cuando no sabemos lo que pasa, vemos a la mamá hablándole al niño y nosotros decimos, pues yo no siento nada. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Algo pasa cuando tenemos a ese bebé, En la mano. ¿verdad? Y empieza a cambiar. Y cuando empezamos a tener esa relación, los primeros meses son un poco confusos, pero llega un momento en que el niño tiene ya su visión completamente determinada y empieza a relacionarse con el padre, a reconocer su voz. Esa relación tiene que ser fundamentada y firme ahí. Ese es el diseño de Dios. Ok, muy bien, excelente. Estamos hablando de la relación entre padres e hijos. Continuamos con en dónde es necesario poner la atención. Exacto. Una vez que y esto es un proceso continuo, yo cultivo lo que yo necesito en mí para poder ofrecer lo que puedo dar. Tengo que poner atención. Hay un pasaje en Isaías 35, simplemente como contexto, ¿verdad? Me llama la atención en este contexto. Isaías dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos. Este pasaje me llama la atención y lo conecto con poner atención como padre. En primer lugar, como padre, no puedo, tengo que decirle a mi corazón, ¿verdad? Porque si me escuchan los padres, todos tenemos cierto temor, ¿verdad? De cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Y reaccionamos ante ese temor con muchas maneras, algunas útiles, algunas no. Pero necesitamos decirle a nuestro corazón, en Dios, no tengas miedo. Si no tengas miedo para ser el padre que Dios quiere que sea, sino el padre que yo creo que debo ser. Incluso no puedo necesariamente decirlo, digo con todo respeto, no el padre que tuve, el padre que Dios quiere que yo sea. Así que necesito eso, necesito ser fuerte y no temer, pero necesito reconocer que existen enemigos. Si un padre no entiende que existen enemigos, es un padre que necesita ampliar su visión. Existen enemigos para el corazón de nuestros hijos desde el momento en el que nacen. Y no solamente enemigos físicos, enemigos espirituales, enemigos psicológicos. Yo he elegido, por ejemplo, no trabajar con niños, especialmente niños pequeños, porque tengo niños pequeños. Y al trabajar con los problemas de niños pequeños, realmente escucho muchos los casos, los enemigos, los problemas. Afecta tanto mi corazón, porque si hay algo que afecta a mi corazón es eso. Entonces yo he aprendido a poner un límite en el que yo necesito estar sobrio para mis hijos primero, ¿verdad? Necesito estar valiente. En fin, hay enemigos y Dios viene a salvarnos y abre los ojos y los oídos. Así que padres, especialmente padres, tenemos que trabajar, tenemos que traer dinero a casa, tenemos que proveer, tenemos muchas cosas que hacer, sí, pero tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención a lo que está sucediendo en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que aprender a ver a nuestros hijos, y no solamente su comportamiento, no solamente si tienen zapatos o no, sino qué es lo que está sucediendo. ¿Cuándo empiezan a estar tristes? O sea, el padre necesita, aunque no está en casa 8 horas, las 4, desde que llega a casa hasta que se van a dormir, tiene que no estar mirando tele todo el tiempo porque no puede estar estudiando el rostro y el corazón del niño. Tiene que conocerlo, ¿no es cierto? Así es. Y la única manera de poner atención al corazón de sus hijos es conocerlo. Pasar Cada tiempo, niño, ya. exacto. Cada niño tiene una forma y una personalidad diferente, los padres lo sabemos, ¿verdad? Son los niños hijos de los mismos padres, pero son diferentes. Y en cada uno de ellos vemos una expresión única, en mi opinión, de lo que Dios quiere reflejar al mundo a través de ese niño. Y empezamos a conocer su corazón y su gentileza o su alegría o su manera de observar. Poner atención a lo que sucede, cuando hay una amargura, cuando están nuestros hijos distraídos, a poner atención a los cambios que vemos en nuestros hijos. Y no solo, hay cambios normales, ¿sí? Mi mayor empieza a dormir más, ¿verdad? Empieza a quedarse, no a despertarse tan temprano como antes. Hay cambios normales y hay cambios que no son normales.
¿verdad? En consejería, lo primero que vemos es tratar de descubrir cambios en las niñas y empezamos a preguntar, ¿qué cambió? ¿Cuándo cambió? ¿Cómo cambió? ¿Cuándo empezó a estar en silencio? ¿Cuándo empezó a no salir con amigos? ¿Cuándo empezó a estar más... cuando algo sucedió? Ujú. Padres, tenemos que poner atención a esos cambios, porque Okay. esos cambios nos dicen cosas. Tenemos que poner atención a las preguntas que hacen nuestros hijos. Los hijos preguntan mucho, ¿verdad? Y a Especialmente veces los no más sabemos. chiquitos, wow. Así es, pero hay preguntas que son muy importantes y cada pregunta es una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para influenciar en ellos. Aunque tenga que Así que, repetir la misma cosa 10 veces. de hecho, el pasaje lo vamos a leer, si no me equivoco, más allá en Deuteronomio, cuando dice, díselo a tu hijo cuando desayunes, cuando almuerces, cuando cenes, cuando camines, cuando te sientes, cuando descanses, cuando vayas a la cama. Repetición y repetición y repetición. Eso es parte de cómo ellos aprenden. Ujú. Entonces tenemos que poner atención a lo que está sucediendo con nuestros hijos. Y especialmente, digo, padres, creemos que con el trabajo y la vida, y a veces estamos sobre comprometidos con cosas. Y lo primero que dejamos es esta parte, la mamá. Mm. ¿Sí? La mamá que se encargue de esto. Y la mamá tiene un rol muy importante y tiene mucha más observación. Pero los padres, Mm. no hay nada más poderoso, en mi opinión, que un padre poniéndole atención a su hijo, o Ujú. un niño que sabe que su padre lo quiere, lo mira y le presta atención, que Ujú. es importante para su padre. Ya. ¿Sí? Porque los niños respetan al papá, respetan a mamá también, pero mamá es cariñosa, ta, ta, ta. El papá, si el papá dice, tienes una sonrisa muy linda, te ves muy guapa, su hijita, wow, eso es muy diferente a que la mamá lo diga. Así es. Y cuando le dice a su hijo, wow, lo puedes hacer muy bien, Ujú. ¿verdad? Tú puedes, wow, estoy orgulloso de ti. Esas palabras llegan profundamente a Ujú. los niños. Ya. Ok. Muy bien, estamos casi a la mitad del programa y estamos hablando con Marcos León acerca de cómo cultivar una relación de padres con sus hijos. Y a mamás, esto aplica a todos, aunque estamos animando a papás, hombres en particular, a- a aprender y seguir siempre aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo de cómo hacer las cosas un poquito mejor. Muy bien, voy a dar el número telefónico, después seguimos. ¿Sabe qué? Tomamos la pausa ahorita y después seguimos con lo que es necesario ofrecer a los niños y lo que es necesario enfatizar con los niños. También cómo empezar de nuevo si sus hijos ya crecieron y siente que se le pasó el tren. No, no, nunca es demasiado tarde corregir. Entonces, todo eso está por delante. Si usted tiene preguntas, llámenos al 713-520-7900 o llame a Marcos León 713-822-5003. ¿Quién tuviera la piel de un rinoceronte, no es cierto? ¿Se ha fijado en los rinocerontes? Su piel es tan dura que pueden pasar por en medio de espinas y no se inmutan. ¿No le gustaría tener una piel así cuando tiene que lidiar con gente difícil? A mí sí. Pero algo que la experiencia me ha enseñado es que aunque la piel se vuelva de rinoceronte y pueda protegerme, nunca debo olvidar tener un corazón sensible. En otras palabras, que sepa cómo perdonar. Porque de nada sirve la firmeza sin la nobleza. Piel dura y corazón de seda. Esas cualidades son únicas. Viva con ellas y su vida tendrá éxito. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Continuamos aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín con mi invitado Marcos León, consejero, consejero de familia, consejero de matrimonios, consejeros individual. Si usted necesita consejería, él tiene su consultorio. Marcos León, ¿dónde está su oficina? Bueno, con el tema del virus estamos todavía Virtual. solamente viendo personas virtuales, pero tenemos una oficina en Kingwood y hay una oficina en la zona de West University, ahí en Ok, ok. Muy bien, entonces el número telefónico aquí en Radio Amistad, 713-520-7900. Recuerde, si está escuchando a las 10:30 de la noche, está escuchando la repetición, no en vivo. Pero el número de consejero Marcos León, 713-822-5003. Nos quedan dos puntos principales, lo que es necesario ofrecer a los niños o a esto se puede aplicar a cualquier relación, pero específicamente a los niños. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Dolly. Y sí, ¿qué es necesario ofrecer, verdad? En esta relación, como padres, tenemos que ofrecer algo. El pasaje que me trae el Señor al pensar en lo que es necesario ofrecer es el pasaje de Isaías que habla de la viña, ¿verdad? Y lo voy a leer, es un pasaje fuerte, ¿verdad? Pero creo que es útil. Y dice en Isaías 5, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. A la tierra le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña dio uvas amargas? En fin, la idea de una viña, la idea de alguien que planta una viña y lo hace con todo cuidado, ¿verdad? Una vez más, la idea de cultivar. Uh-huh. El dar y el ofrecer es lo que tenemos que hacer. Es aquí en donde, como dicen en inglés, el caucho toca el pavimento, ¿verdad? En la rueda. Uh-huh. Esto es lo que debemos dar a nuestros hijos. Estoy pensando especialmente, tal vez esto se puede aplicar a todas las edades, pero estoy pensando en hijos especialmente pequeños, ¿verdad? Hay un estudio que habla de la dificultad de los niños pequeños, ¿verdad? Especialmente cuando hay dos o tres. Nosotros tenemos tres pequeños. Uh-huh. Y es increíble ver cómo hay un momento en el que todos le están pidiendo atención al mismo tiempo, ¿verdad? Y el caos que produce eso en una persona normal, ¿verdad? El estudio dice que cuando uno es capaz de darle a cada hijo 10 minutos, fíjese, 10 minutos de tiempo ininterrumpido diarios, Diario, ok. el comportamiento de los niños cambia. Es evidentemente diferente. 10 minutos no es mucho. O sea, No es es mucho mucho, para algunos, pero realmente no son 2 horas, es 10 minutos. ¿no? 10 minutos. Así de poco se cabe el término. Hay otro estudio que habla de realmente cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos y no tengo los datos aquí, pero es muchísimo menos de lo que creemos. Mm. Son menos, son 6 u 8 minutos. Cuando tratamos de descontar las comidas en donde estamos en familia, es decir, cuando yo puedo estar tiempo uno a uno con mi hijo, con mi hija. Ok, pero ahora describe eso. Tiempo 1-a-1 con un niño de 6 meses o de un año. Usted dice que hay que Sí, empezar chiquito. ¿Qué hace uno exacto, por 10 minutos? jugar, leer un libro. Hay muchos libros de niños, hablarle, estar con él, mirarle, responderle. Si es un bebé, son nuestros hijos, ¿verdad? Y lo que hacemos es, pues si jugamos y hacemos los mismos ruidos, los imitamos o simplemente los sostenemos. Okay. Si los niños tienen 6 años, bueno, pues ya leen, ¿verdad? O uno lee un libro. No hay nada más, hay otro estudio interesantísimo del impacto de leerles a nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no es útil y que no es tiempo juntos? Ver una película no es pasar tiempo No, juntos. no. Aunque Sí, porque los dos ver la están tele. mirando, pero no están interactuando ya. Exacto, entonces cuando hablamos de tiempo juntos me refiero a tiempo de calidad en el que yo te estoy dando mi atención a ti. Y puede haber un libro, pero yo te lo estoy leyendo a ti. Ok, ¿Verdad? otra vez, un papá que lleva a sus 3 hijos a ver una película en el cine,
eso no cuenta. Bueno, cuenta tal No vez el cuenta. tiempo en el auto de ida y de regreso, tal vez. Y de hecho es uno a uno. Ya, tiene que ser Ese es el uno a uno. uno, uno a uno. Entonces yo hago algo con mi hija Hannah y me siento con ella o voy, esto es, uno puede ser creativo. Yo puedo decirle a Hannah, acompáñame a hacer este mandado, o acompáñame a traer la basura Ujú, o a dejar la basura. ujú. Y camino con ella y en ese camino voy despacio y le pregunto y hablo, le doy mi atención, Mm, 10 minutos. Y puedo decirle a mi otro hijo, Lucas, vamos a jugar. ujú. Y puedo estar con el otro, con el más joven, con el bebé, puedo estar haciendo algo diferente, leyéndole o haciendo algo por el estilo. Entonces, este estudio habla de tiempo. Nuestros hijos necesitan nuestro tiempo, nuestra atención, sin ser dividida. Pues ver una película es una bendición, es divertido, pero no funciona bien. Eso no ofrece no satisface las necesidades emocionales. Es que el No niño crea. necesita saber que papá se interesa en él personalmente. Es como nuestro Padre Celestial. Anhelamos saber que papá Dios nos ama a nosotros. Ama a todo el mundo, pero me ama a mí y me pone atención a mí. Eso vale oro, ¿no es cierto? Así es, así es. Y nunca vamos a escuchar a nuestros hijos cuando especialmente necesitamos que nos hablen y nos digan lo que está pasando, si no hemos pasado tiempo con ellos No se ha antes. O sea, cultivado esa intimidad, digamos, esa así es, amistad, ya. esa relación. Yo puedo ir de pronto y decir, tenemos que hablar, sentarlo y decirle, ok, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te pasa? El niño dice, ok, esto no es normal. Ya. No es Ok, normal, bueno, porque no es nunca lo ha normal. hecho. Exacto, y hay un problema. Y los niños, como de todos, también aprendemos de eso. Eso trae ansiedad, la ansiedad trae otros problemas que dificultan la relación. Entonces tiene que ser normal, tiene que ser algo que hacemos. Le invito a tener un hobby con sus hijos, pequeño. Puede ser hacer un rompecabezas, como puede ser construir algo, puede ser cultivar unas plantas. Pero 10 minutos, tenemos que aprender a darles tiempo a nuestros Ok, hijos. un alto rapidito. Sé que vamos a hablar de esto más tarde, pero si yo ahorita, un papá está escuchando, dice, "Pues yo tengo un montón de problemas con mis hijos, no me escuchan, pero y se da cuenta, yo no he cultivado esa relación. En vez de empezar a tratar de resolver el problema, tiene que volver a tomar este paso de salir con los hijos, jugar con los hijos, lo que sea, y esperar, poner en remojo el problema hasta que cultive, ¿sí? Así es. Okay. De hecho, ir a jugar con mis hijos, jugar básquetbol, jugar frisbee, fútbol. Pero el fútbol es diferente porque trae más personas. Mm, Estamos buscando uno a uno. okay. Necesito empezar a pasar tiempo con mi hijo. Y ahí nos damos cuenta, especialmente cuando los hijos están mayores, que no hemos hecho esto, Ujú, porque no tenemos de qué hablar, mm. ¿verdad? Porque los niños tampoco saben qué hablar. Entonces, eso lo digo sin juicio, ¿verdad? Sin Sí, condenación. no, sí, es verdad, es verdad. Cuando lo único que tenemos en ese tiempo es tomar mi teléfono, ¿verdad? Y mi hijo toma su teléfono y estamos así, estamos 10 minutos, ok, o yo estoy leyendo, eso no es tiempo juntos. No, no, hay que hablar, hay que interactuar de alguna manera. Exacto. Leer un libro es una alternativa. En fin, hay alternativas, pero es una excelente forma de empezar cuando las cosas no se han hecho bien. Ok, muy bien. Estamos hablando con Marcos León aquí en el programa de Temas Vitales. Hoy la relación entre padres e hijos. Ya hemos visto que es algo que necesitamos cultivar. No hay sustituto para ese tiempo a solas con nuestro Señor. Darle Sí, regalitos, llevarle a vacaciones. Incluso eso, ¿no es cierto? Es bueno ir de vacaciones como familia, así es, pero no sí. es lo mismo si durante esas vacaciones se toma ese tiempo uno a uno, entonces sí, pero si nunca en todas las vacaciones estás solo con el hijo, no se cultiva, ¿no es cierto? Así es, exacto. Es como ir al cine. Va a ser divertido y muy bonito, pero no pasamos tiempo juntos. Y el tiempo es importante, realmente. No tiene sustituto, como Ok. bien lo dice usted, Dolly. Otras cosas que debemos dar, entendimiento, ¿verdad? Y escuchar a nuestros hijos.
Hay un momento en el que ellos empiezan a hablar y aquí el asunto es procesar con ellos las emociones. No tenemos que necesariamente arreglarlas, pero en mi experiencia como consejero, las emociones que más nos han impactado fueron emociones duras, hay muy duras, hay otras que no fueron tan duras, pero se vivieron duras. Yo lo digo de esta forma, no es lo que nos pasa, sino cómo procesamos lo que nos pasa, lo que nos cambia. Hay personas que han vivido terribles, terribles experiencias, pero pudieron procesarlas con sus padres y pudieron encontrar un significado positivo, pudieron encontrar una redención y pudieron seguir adelante. Y la experiencia, por dura que fue, no marcó la vida de la forma negativa que una experiencia que no se procesó nunca. Chuck Swindoll dice esta frase, no es tanto lo que me sucede a mí, sino cómo reacciono a lo que me sucede, lo que marca mi vida, ¿no es cierto? Así es. Entonces hay que procesarlo, ya, sí. Exacto, exacto. Y es ahí en donde, piénselo de esta forma, el diseño de Dios lo puso usted como padre para ayudar a ese niño a procesar. No le puso la maestra de la escuela, que ahora ya ni siquiera se puede ir, ¿verdad? Porque hay COVID. Exacto. Tampoco le puso solamente a la mamá, tampoco le puso yo qué sé, al consejero, ¿verdad? La persona que Dios le dio a su hijo para ayudarlo a procesar las cosas fue usted. Y es aquí la importancia de procesar. Si yo no he procesado mis cosas, ¿verdad? ¿Cómo puedo procesar, ayudarle a mi hijo a procesar las cosas? Tenemos una Así pregunta de una oyente que dice que su nieto falleció hace 2 meses. Tenía 9 años. Su hija se distanció de la madre sin nada de comunicación. ¿Cómo puede, como madre, hablar con la hija? La oyente se siente culpable porque el día antes estaba con ella y después se enfermó. Aparentemente el niño se enfermó. No sé, bueno, anyway, ¿cómo restaurar la relación de madre e hija? Sí. Pues tiene que haber intencionalidad, es una buena pregunta y hay muchos casos y muchas preguntas que serían útiles para poder responder, pero la intencionalidad de tratar de dejar esa puerta abierta, ¿verdad? Cuando suceden cosas así, hay mucha ansiedad, hay mucho dolor, hay muchas circunstancias, lo que queremos es arreglar el problema. A lo mejor la madre, la persona que está haciendo la pregunta, la abuela, va a tratar de obligar a la hija a hablar, no va a ser muy útil, No, ¿verdad? y la Lo que va hija a está hacer es, cerrada, está... ajá, pero bueno, ¿cómo puedo darle el espacio que necesita mi hija pero al mismo tiempo mantener la puerta claramente abierta y ser intencional en no separarme? Esto es lo que sucede cuando hay ansiedad, cosas así, tendemos a irnos a dos extremos. Empezamos a obligar a las personas a hacer lo que creemos que se debe hacer, es un extremo, es decir, nos imponemos de los demás, o el otro es que pues nos alejamos, nos aislamos, abandonamos a la persona. O sea, ya tú, si no quieres hablar conmigo, pues no es mi problema. Ninguno de los dos extremos es útil. Tenemos que aprender a vivir en tensiones. Y en esa tensión es, yo no puedo obligar a mi hija a hablar conmigo. ¿Sí? Pero siempre puedo invitarla, siempre puedo ayudarla a entender que aquí estoy, ¿verdad? Puedo orar, puedo llevar mi ansiedad al Señor en lugar de llevársela a mi hija. Eso es lo que solemos hacer. Volviendo al ejemplo que di anteriormente, si hay un miembro de la familia que está alejado, como en esta situación, por años, y uno ya dejó de invitarle a los eventos familiares porque siempre no. ¿Hay que seguir invitando o ya cuando él o ella quiere vuelva? ¿Cómo después de...? Sí, yo recomiendo seguir invitando. Ahora, tiene que ser una invitación, eso, en donde la persona probablemente va a decir que no va a venir, pero quién sabe, un día va a venir. Recomiendo que se escriba una carta, que se acuerde del cumpleaños, de cumpleaños de los hijos, y a lo mejor llega un momento en el que lo único que se reciben son cartas postales. Pero ahí está, aquí estoy, está siempre mi bandera hacia arriba diciendo aquí estoy y te deseo. Y obviamente en esas cartas no necesito decirle, yo sé que has estado distanciado tanto, no necesito tocar el tema, sino decirle, estoy pensando en ti y espero que estés bien. Nada más, ok, qué bueno, ok. Y una vez más, la ansiedad que eso produce
tenemos que aprender a llevarla a Dios, Mm. ¿sí? En lugar de tratar de llevársela a la persona con el problema o a otra persona. Dios lleva nuestras cargas para Amén. nosotros poder amar a las personas. Okay. Y tenemos que amar al aislado como tenemos que amar al que no está aislado. Ujú. Todos por igual. Muy bien. Tenemos 15 minutos restando en el programa y estoy verificando. No tenemos otras preguntas pendientes. Así que tenemos un Sí, último punto importante, ¿no? sí. Sí, bueno, ¿qué más dar? Voy a mencionar rápidamente, porque hay mucho más que dar, ¿verdad? Como Ajá. padres. Debo dar tiempo, debo dar entendimiento, debo dar disciplina. Padres tenemos que disciplinar, pero tenemos que disciplinar sin enojo. Esto podría ser todo el tema de una charla, de una entrevista, ¿verdad? Cuando disciplino con enojo, la disciplina no se trata de realmente disciplina, se trata de mí liberando mi enojo. Mm, Entonces tengo que aprender a disciplinar cuando no estoy enojado, mm, ¿verdad? Y eso a veces significa que antes de dar la disciplina tengo que irme a dar una vuelta a la manzana, a la casa, para poder calmarme y regresar y establecer la disciplina que es necesaria sin que el enojo esté. mm, Tengo que dar ejemplo. ujú, Tocamos ese tema al principio, ¿verdad? No es lo que digo, sino lo que hago, ujú, lo que los hijos ven, ujú. ¿verdad? Y ese ejemplo los niños lo ven. Uno no sabe cuánto los niños están observando. Y tengo, especialmente padres, tengo que dar ánimo. Creo que el mensaje del padre a los hijos es, tú puedes hacerlo, Ujú. vas a estar bien, Y tú eso es puedes aprender. raro. Esas son las palabras que normalmente el papá no da. Tal vez, yo sé que hay una generación que tiene la idea de que si le digo que es sobresaliente, le va a ir a la cabeza y se va a volver, no sé si usted ha Sí, sí, experimentado sí, claro que sí. esa generación que tiene miedo de darle una cabeza grande. ¿Se puede dar una cabeza demasiado grande a un hijo? Claro que sí, de hecho los millennials y todos estos estudios hablan de eso. Hay una generación que pues de pronto cuando concursaban en los eventos de béisbol, incluso los perdedores llevaban una medalla. Y, Ujú. y usted habla con un adulto de esos niños y dice, pues sí, la verdad es que nunca entendí por qué me daban una medalla, ¿verdad? Y es que llegamos a un momento en como sociedad en el que tenemos que afirmar a los niños y yo creo que la afirmación es buena y es útil, pero tiene que ser real, Ujú. ¿sí? Y más que la afirmación, lo que queremos es dar el mensaje de que vamos a estar bien. Mm. Sí, sí o no, que ese es el mensaje que Dios nos da. Sí, sí, sí. Vas a estar bien. No se trata de que la vida va a ser fácil, no, no, vas a tener fracasos, pero vas a estar bien. Ujú. No estás solo, lo puedes hacer. Amén. Eh, una de las realidades que como padres podemos dar a nuestros hijos y madres, tal vez esto también es mucho para las madres, es darles responsabilidades, no importa qué pequeños son. Mm. Fíjense que no les damos responsabilidades porque creemos que lo que quieren, que queremos que estén felices. Los No. hacemos infelices cuando no les damos responsabilidades. Sí, porque ¿Sí? ellos sí que necesitan saber de que son valiosos y que son Exacto. importantes miembros de la familia que aportan algo, aunque sea llevar la basura afuera. Exacto. Y cuando les damos responsabilidades adecuadas y les enseñamos, y ellos son, esa autoestima que estamos buscando viene de ahí, no viene de que les demos un, Un un- premio. un premio cuando perdieron. No, 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 no. Sino, así que eso es lo que tenemos que dar como padre. Y ahí es la voz del padre, ánimo, Ujú. ánimo. Okay. Puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. En fin, esas son cosas que debemos dar. Sí. Ok, una otra pregunta que acaba de entrar. Dice, un oyente dice que tiene una nieta adolescente, 15 años, que ha tenido muy poca comunicación con su padre. Las veces que se ha comunicado con él ha sido puros reclamos, que por qué no lo llama y etcétera, etcétera. Y cosas. Es como un dictador con ella que solo quiere dar órdenes. ¿Cómo podemos hacer para ayudarla, para que ella sane y no sienta esa ira o coraje? ¿De qué manera podemos ayudar a esta Sí. jovencita? Qué complejo, ¿verdad? Mm, Qué complejo. Obviamente, quien está haciendo esta pregunta no es el padre. ujú, Lo ideal sería que fuese el padre, ¿verdad? Pero yo sé que no, no es. ¿Cómo puedo ayudar si no soy el padre? Pues ayudar a procesar esa realidad a la niña,
¿verdad? Y el ayudar a procesar no significa crucificar al padre, ¿verdad? Y ponerlo ahí, que es que tienes un padre horrible. Porque si no, bueno, ¿cómo te hace sentir eso? Ayudarle a expresar, procesar sus emociones, buscar, y aquí es donde Dios provee, ¿verdad? Cómo Dios quiere reemplazar ese lugar y llega un momento de aceptación. ¿Sí o no? Todos nosotros tenemos padres y muchos de nuestros padres han sido imperfectos. No todos nuestros padres han sido perfectos, no todo necesariamente ha sido imperfecto. Pero al final del día lo que encontramos es que el amor fluye cuando aprendemos a aceptar, ¿verdad? No puedo cambiar a mi padre. Puedo honrar a mi padre, puedo amar a mi padre en lo que yo puedo amar a mi padre. No se trata de justificar a mi padre, pero es que él tiene tantos problemas. Pero tampoco se trata de juzgar a mi padre. Ese camino estrecho es el camino de ayudar a procesar emociones y eventualmente a tratar de rescatar lo que es positivo y a tratar de pues procesar y Perdón, eventualmente aceptar. y el Sí, perdón es parte. Ella tiene que no solo perdonar por lo que hizo, sino que hace, porque no ha cambiado. Entonces es una vida de continuamente perdonar a su papá cada vez que la trata mal. así es. Y algunos de nosotros, si tiene un jefe así, tenemos personas en nuestras vidas que tenemos Así que respetar y honrar, aunque no son, perfectos, ideales, amigos sí, o sí. parientes, ¿no es cierto? Sí, y que Dios provea en la vida de esta joven la imagen de una persona, un hombre, Mm, que pueda, esto quiero ser muy claro, ¿ok? No va a tomar el lugar del padre. no. De eso no se trata, eso es deshonrar al padre, Ujú. ¿sí? No se trata de decir, pero puede proveer el ejemplo y el modelar a un adulto hombre amoroso, cariñoso, tierno. Dios a veces nos provee abuelos, tíos, Mm, eh, que se convierten en esa figura. Y es ahí en donde ese procesamiento es útil, ¿no? Y pues estamos fuera del diseño de Dios, ¿verdad? mm, Pero Dios tiene la capacidad de convertirse últimamente o últimamente en eso. Yo soy tu padre. mm. Sí. Tenemos otra pregunta. Un padre le hablaba mal a sus hijos, les gritaba y todo. Ahora han crecido y están alejados. ¿Cómo puede arreglar Mm, esto y restablecer su relación con sus hijos? sí. Y esposa. No sé quién está llamando, pero bueno. Sí, es una excelente pregunta y esto viene con lo último que vamos a decir, ¿verdad? Y este es un trabajo y Dios restaura, ¿sí? Pero Ujú, Dios restaura y, créame, es un proceso, aquí es cultivar algo también. Yo diría que todo esto empieza por reconocer cuál es el impacto. Yo le llamo limpiar mi reguero. Cuando mm, yo hago un reguero, tengo que limpiarlo, ¿verdad? Y no puedo pretender limpiarlo sin ensuciarme las manos y sin realmente reconocer lo que hay que hacer. Y tengo que limpiarlo bien, ¿verdad? No lo voy a limpiar a medias. Entonces, suele empezar, ojalá, ¿verdad? Si es el padre que hacía eso, el que está haciendo la pregunta, tengo que empezar antes de pedir perdón. Y obviamente, el perdón es el contexto. Pero ujú, probablemente tengo que empezar teniendo esa conversación en la que, con calma, con tiempo, ¿verdad? Es un proceso, no es una sola conversación, ujú, en la que yo puedo reconocer mi parte y preguntarle a mi hijo, ¿cuál ha sido el impacto? ¿O cuál fue el impacto de ese tiempo mm, en el que yo hice? Por ejemplo, déjeme, y esto parece que se va lejos, pero los alcohólicos anónimos, ujú, ¿verdad? Un padre alcohólico tuvo un impacto, tiene un impacto increíble en sus hijos. Parte de la sanidad en los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, llega un momento en el que uno tiene que ir y preguntar, básicamente, cuál fue el impacto de mi beber en ti. mm, Y tiene que crear un espacio seguro para que el hijo o la persona pueda responder. Y en esa persona es ahí en donde hace falta tiempo, a veces la ayuda de alguien, puede ser un mm, consejero, tienen mentores, tienen reuniones, en donde esa persona puede responder y decir, este realmente fue el impacto. Y simplemente solamente cuando yo puedo permitirle a la persona herida describir con verdad, con honestidad, el impacto de la herida, mm, solamente después de ese momento yo puedo pedir perdón. mm. O sea, Para puedo que la pedir perdón persona antes. sepa que usted entiende lo que sintió. No está pidiendo Sí. perdón así al azar.
Así es, la falta de reconciliación no sucede solo a veces porque decimos, oye, perdóname. Pues sí, ok, te perdono. Pero no hubo proceso emocional, ¿verdad? Mi corazón no se sintió escuchado. La persona herida no tuvo la oportunidad de expresar libremente cuál fue el impacto de eso. Muy bien. Y créanme que eso es durísimo escuchar para aquel que hirió. Pero es ahí en donde Dios nos transforma y utiliza ese dolor para crear un arrepentimiento que lleva a salvación. Amén. Ojo, ¿sí? No es simplemente para hacerle sentir mal y juzgarlo y condenarlo. Se siente horrible, pero si hay algo que transforma es eso. Cuando ese hijo es capaz de decir, este fue el impacto. Y yo no lo trato de corregir, no trato de, es que fue culpa de tu mamá, es que fue culpa del otro, es que fue culpa de mi papá que me hizo esto cuando yo era... Tengo que aprender a ser responsable de mí mismo, de mis acciones, y yo tengo que escuchar. Puedo pedir perdón. Y en ese momento, cuando se da eso, se abre un espacio en el que la relación tiene la posibilidad, la oportunidad de algo nuevo. Okay. Y en ese algo nuevo de trabajo, sí. Ok, otra preguntita. ¿Qué consejo puede dar a una mamá soltera de 3 niños, 7, 4 y 2 años, que papá no está presente por malas decisiones que ha tomado y estilo de vida y que ha escogido, drogas, alcohol y otros vicios? Sí, es una pregunta profunda, muy buena, compleja. Ujú. ¿Qué puede hacer una mamá? Bueno, lo primero que puedo decirle a esa madre es que necesita encontrar esos recursos internos que solamente, en mi opinión, y estamos en una entrevista en una radio cristiana, que solamente Dios le puede dar. Créanme. Últimamente, la promesa de Dios es convertirse en el padre de esos niños. Ujú. Y eso no suena, o sea, se dice fácil, ¿verdad? Pero es mucho más complejo. Tiene que aprender a buscar lo que hablamos, cómo puedo darme lo que yo necesito para poder darles a mis hijos. Y no estoy hablando de cosas específicas, su unidad como mamá, si me está escuchando, su intimidad y su relación con Dios van a ser su ancla, su fortaleza. Y esto es complejo porque hay muchas otras cosas que hacer, pero en medio de ese lugar, desde esa ancla, usted va a poder en oración y con sabiduría y con la ansiedad entregada a Dios, va a poder empezar a tener que tomar las decisiones logísticas de la vida que tiene que tomar. Se nos fue el tiempo. Totalmente volado, así que los que quieran llamar y hablar, consejero Marcos León está disponible. El número telefónico, si nos puede cerrar con ese número. Sí, es de 713-822-5003. Muchas gracias, fueron muchos consejos y sé que muchas personas fueron ayudadas a través de esos consejos. Gracias, señor Marcos León, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Dole. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.